lo suben a la mesa de la cocina, lo sostienen, toman una cuchara y proceden a extraer los globos oculares. Muchos de los bomberos, gente experimentada, gente con años de trabajo, salieron a vomitar. Ostras. No pudieron soportar lo que vieron. Lo que encontraron fueron restos orgánicos de muchas personas. ¿Tú crees que el mal se adquiere o genéticamente puede ser hereditario de ancestros? ¿Es o existe el gen del mal? Esto que voy a decir es muy fuerte y lo trataré de decir con mucho cuidado. ¿Sabes qué era la cena? Me lo imagino. Eso que te estás imaginando era la cena. La víctima jamás volvía a salir de esa casa. Sin embargo, no consumían la totalidad. ¿Cuál era la forma en que las encontraban? Les ponían el brazo aquí y les quitaban el aire hasta que perdían la conciencia y posteriormente la vida. Se dio una ola de casos. La policía estaba vuelta loca buscando qué es lo que estaba pasando. No sabían qué estaba pasando. No sabían quién estaba perpetrando todo esto. Que justo en ese momento Carmen tenía entre sus brazos a Fernandito. Pero el líquido hemático estaba por todos lados. En sus manos, en su ropa, en el rostro del niño, en el piso. La escena era dantesca. En la cocina también encontraron una olla con estos restos biológicos preparados ya para los tamales del siguiente día. Hasta este momento de la historia, Anabel no tenía idea de lo que estaba pasando en su casa. Hola a todos y bienvenidos a Gran Misterio Podcast. Hoy vamos a tratar temas ligeramente diferentes. Digo ligeramente porque tratamos el misterio, pero desde la perspectiva de la mente humana, de la psique. Quizás dentro de los crímenes y toda la casuística que podemos encontrar sobre conspiraciones, sectas y lo más extraño de la mente humana, podemos discernir sobre hacia dónde va el futuro de la propia especie. Para hablar de estas temáticas tenemos a nuestro amigo Fermex. ¿Qué tal estás? Amigo, muy buenas tardes o buenos días. Muy bien, muy contento de estar aquí contigo y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, el placer es mío, ya que estamos aquí en tu tierra, en México. Me habéis acogido de una forma pues tremenda, muy humilde. Y nada, te doy las gracias por estar aquí conmigo y poder compartir estos temas. No, hombre, al contrario, y qué bueno que te ha gustado tu estancia aquí en México. Sabes que pues eres muy bien recibido y todos estamos muy contentos de que estés acá. Pues muchas gracias. Hoy vamos a tratar dos temas que has estudiado durante mucho tiempo. Uno de ellos es el tema de Fernandito. Así es. Un tema que, me has mantenido la sorpresa hasta este momento, ya que yo voy a ser alguien con mucha curiosidad que te va a ir preguntando al respecto. Por supuesto que sí. Entre todos estos temas que tratas en tu canal, Criminalmente, ¿por qué has elegido este? Mira, me parece que es uno de los casos más impactantes que ha ocurrido en México, principalmente porque cuando pensamos y hablamos de alguna secta o este grupo de personas que se reúnen para hacer actos obscuros y que dañan a otras terceras personas, generalmente pensamos que son personas ajenas a la víctima, personas que de alguna manera atrajeron a la víctima a sus manos y le hicieron cosas horribles. Pero ¿qué pasa cuando el mismo peligro, cuando la maldad está dentro de tu propia casa? La casa es un lugar donde todos deberíamos de sentirnos protegidos, más cuando somos pequeños, deberíamos de sentirnos protegidos, amados, cuidados por tu mamá, por tu papá, hermanos y demás. Pero esa es la pregunta. ¿Qué pasa cuando la maldad pura, la encuentras en esa persona que se supone que te ama, que daría la vida por ti y que te va a cuidar por siempre? Este es un caso
que va muy de la mano con esto que te acabo de platicar. Es por eso que me pareció de los más impactantes y es por eso que elegí este caso para contarte. Lo has elegido bien porque, claro, en la seguridad de nuestra casa siempre pensamos que no puede ocurrir nada malo. Así O es. al menos el peligro siempre está fuera. Exactamente. Y eso nos hace vulnerables. Antes de empezar, dinos tus redes sociales, Sí. tu proyecto, cómo te pueden contactar. Sí, claro que sí. Mira, si quieren seguirme en mi perfil personal, yo estoy como @fermex22 en Instagram. Aunque la verdad me gustaría mucho más que me siguieran y nos apoyaran y le dieran like al canal de Criminalmente, que nos encuentran así en YouTube, literalmente, como Criminalmente. En Instagram como podcast.criminalmente, en Facebook podcast.criminalmente también. Ahí van a encontrar todos estos casos y muchísimos otros más que ya están ahí arriba. Casos que tratamos de todo el mundo prácticamente. Lo mismo podemos hablar del caso de Fernandito que ocurrió en México, que podemos hablar de un caso en Estados Unidos, en Alemania, en Rusia, en Ucrania, etc. Los casos más impactantes se los cuento de dos maneras. La primera es con un invitado, así como lo hiciste tú ayer conmigo, que grabaste para el canal, contándonos casos impactantes. Y la segunda es un blog, que es prácticamente yo frente a la cámara contándoles la historia desde la infancia, desde el principio hasta el final, de algún personaje desgraciadamente famoso por los hechos horribles que cometió. Entonces ahí pueden encontrar todo nuestro trabajo. Muy bien, y le decimos a la gente que, como bien has dicho, grabamos juntos el caso Alcácer, lo tenéis en el canal de Fermex. Sí. Seguro que ya estará publicado a la fecha de este vídeo, así que Sí. podéis darle una oportunidad y comentar, que seguro que os va a gustar. Sí, la verdad es que los invito a que lo vean porque además, digo, tu comunidad te conoce, pero para quien no, les quiero decir que Iván tiene una narrativa espectacular. Te cuenta las cosas de una manera que te quedas así impactado por la narrativa y por cómo te lo va narrando, y hace muy interesante el caso. Además de que ese caso, pues, trajo a la mesa muchos datos que tú tenías. Yo no lo conocía y tú nos diste datos, nos diste información y me pareció que lo hiciste de una manera espectacular. Además que surgieron otros temas ahí bien turbios. Se hizo una buena conexión Sí. con esta temática. Totalmente. Antes de empezar sobre el caso de Fernandito, Uh-huh. yo quiero preguntarte algunas cosas. Por favor. Primero, ¿qué es lo que sientes a la hora de hablar de crímenes en tu canal? Mira, te voy a ser muy honesto. Hay algunos casos que al momento de estar haciendo el guión, al momento de estar haciendo la investigación, sí me parece que son fuertes, sí me sensibilizan un poco, pero hay algunos, específicamente hay algunos que me son un poco complicados entender, precisamente por esa maldad humana que logras encontrar en todos estos casos. Hay dos casos que me lastiman mucho, que es el de Calcetitas Rojas, que ocurrió en Ciudad de México, y el caso de Gabriel Fernández, que ocurre en Estados Unidos. Son dos menores, pero los casos, te lo juro, son muy desgarradores. O sea, son muy, muy feos. ¿Llega a afectarte? Me afecta. En el momento me afecta. Incluso en el caso, por ejemplo, de Calcetitas Rojas, lo hice en formato de blog y tuve que parar varias veces la grabación porque honestamente me ganaba el sentimiento y me daban ganas de llorar. No lo podía evitar. Entonces, en varias ocasiones frené la grabación para reponerme y empezar de nuevo. En el caso de Gabriel Fernández, lo hice en un en vivo con Fepo. Pues era un en vivo, no podíamos parar. Fepo, al igual que yo, no soportó tanto la historia y se puso a llorar. Entonces hay casos evidentemente que nos afectan unos más que otros. Todos nos dejan sensibles por la naturaleza de los casos, pero hay algunos que sí evidentemente nos doblan más que otros. ¿Por qué elegir la temática de crímenes? Entre muchas temáticas, ¿por qué decidiste esta específicamente? Bueno, mira, a mí se me da la oportunidad ya hace algún tiempo. Este canal de Criminalmente ya existía con una primera temporada llevada de la mano de Fepo. Entonces, él, pues como sabes, tiene varios proyectos, tiene muchos proyectos, y en algún momento me dijo, oye, ¿quieres ser host de Criminalmente? Y le dije, sí, por supuesto, o sea, me gusta. Me gustan los temas, me gusta
principalmente la investigación, la labor de investigación, de sacar datos, de buscarle por todos lados, es algo que me gusta mucho. Una de mis grandes pasiones es el fenómeno ovni o el fenómeno no humano. Creo que podría catalogarla como mi más grande pasión, pero también este tipo de casos me gusta mucho. Me gusta lo que hago, me gusta mi trabajo, y cuando surge la oportunidad de poder conducir criminalmente, pues evidentemente no lo pensé y le dije que sí. Y son casos que también me gusta, o sea, me gusta investigar, llegar al fondo, pero cada caso que hago, Iván, no deja de asombrarme que la maldad humana no tiene límites. Si tú comparas, nosotros que estamos en este mundo de lo paranormal, que analizamos casos de brujería, de posesiones, de exorcismos, te das cuenta que cuando pasas al otro lado de la moneda y no es paranormal, este tipo de casos te dan más miedo, Claro, que cualquier caso paranormal, porque la maldad humana no tiene límites y es horrible. ¿sabes algo de la frenología? ¿Frenología? No. Es una ciencia antigua que ahora está descartada, porque al principio se pensaba que era real, pero luego empezó a perder fuerza. No está descartada del todo realmente, pero ahora mismo no se usa. Era la ciencia de observar las facciones, los rasgos de la cara, para determinar si había una psicopatía interna en el individuo. Habían estudios antiguos que analizaban casos de muertes, casos de gente que, bueno, hacía las depravaciones más grandes que te imagines, y encontraban un patrón. La frenología estudiaba esos patrones, pero como te digo, el rostro del mal puede que exista, aunque hoy por hoy no está en uso científico. ¿Tú crees que existe en el rostro de la gente el mal, que se puede ver, que se puede apreciar, o que hay un aura de algo que te dice, no quiero acercarme a esta persona? Sí lo hay. Hay muchos casos que he visto las fotografías de las personas que cometen estos actos. Por ejemplo, este caso de Fernandito que te voy a contar. Vi las fotos de la mamá. No, es justo lo que tú dices, es la maldad en persona. Ves los casos de otras personas como la mamá de Gabriel Fernández, como el padrastro de Calcetitas Rojas, etc. Y te das cuenta que de alguna manera se pueden mezclar esos dos mundos de lo paranormal y del criminal, porque pareciera que un ente, una maldad externa se apodera de ellos y cambia totalmente sus facciones, su mirada, su forma de hablar, su forma de mirarte. Son cosas que puedes apreciar en su rostro. Te voy a contar algo rapidísimo. Hace tiempo entrevisté a una persona que su trabajo es dentro del gobierno. Y parte de su trabajo es entrar a prisión, entrar a la cárcel y hacer un perfil de estos criminales que van cayendo poco a poco. Hace perfiles de muchas personas, pero me habló específicamente de los monstruos de Ecatepec. No sé si los conoces. No lo conozco. Te voy a contar súper rápido. Era una pareja que se dedicaba a privar de la libertad a mujeres en estado de vulnerabilidad. Vale. Las atraían a casa con promesas de trabajo, con promesas de darles ropa para sus hijos, dinero, etc. O sea, era una pareja que atraía a estas chicas a su casa y una vez que entraban, ya no volvían a salir. ¿Cómo operaban? Ellos, una vez que estaba la persona dentro de casa, la mujer, la esposa de este hombre, salía, lo dejaba solo con ella, él las atacaba de múltiples maneras hasta quitarles la vida, pero hacía muchas cosas. Su esposa sabía lo que estaba haciendo, ella se las traía. Después de esto, ella tenían hijos, ella salía de casa con los hijos y lo dejaba él hacía los horrores que iba a hacer. Cuando ella regresaba, metían a los niños a su cuarto. Ella preparaba la cena, se sentaban como una familia totalmente normal a cenar. Esto que voy a decir es muy fuerte y lo trataré de decir con mucho cuidado. ¿Sabes qué era la cena? Me lo imagino. Eso que te estás imaginando era la cena. La víctima jamás volvía a salir de esa casa. Sin embargo, no
consumían la totalidad de esta cena y evidentemente quedaban restos que había que sacar. Así estuvieron operando durante mucho tiempo. Una mañana salen con un diablito, bueno, aquí se le dice diablito, que es un carrito de metal donde puedes meter o subir cajas y bolsas. Vale. Salen a la calle con un montón de bolsas que contenían residuos biológicos. ¿Sabes a qué me refiero? Sí. Van caminando, un policía se les atraviesa y les pregunta, ¿qué llevan ahí? Lo que tú pensarías que dijeron es, pues vamos a tirar basura o algo. Llevamos restos biológicos. Lo dijeron de otra manera. Llevamos restos biológicos. ¿Qué? Sí. Madre mía. No tuvieron ningún empacho en decir lo que estaban haciendo. ¿A qué iba toda esta plática con respecto a tu pregunta? Los agarran, empiezan las investigaciones, se dan cuenta de todas las atrocidades que hicieron. La historia es muchísimo más grande, mucho más grande, tiene mucho contexto. Pero esta persona que yo entrevisté, en algún momento entrevista de manera personal a este hombre en prisión. Y es cuando ella me dice, Fer, cuando yo lo vi a los ojos, no era un hombre, era un demonio. La mirada, la expresión, dice, su mirada parecía que me atravesaba los ojos, que llegaba hasta el fondo de mi ser. Era una mirada profunda, perturbadora. Su rostro era el rostro del demonio, era la maldad encarnada. Si tú conocieras el caso a profundidad, verías que las cosas y las aberraciones que cometieron son realmente increíbles. Los únicos que se salvaron eran sus hijos y su esposa. Ojo, a los niños no les daban de esta cena que preparaban, era solamente para ellos dos. A los niños les daban otra cosa y los niños no sabían. O sea, evidentemente ellos estaban libres de todo, no sabían qué estaba pasando ahí. Pero, retomando tu pregunta, sí se puede ver la maldad de una persona en sus facciones, en su rostro, en su mirada, en su expresión. Es un dato muy impresionante, el dato de los ojos, el dato de que ahí puedes observar, a lo mejor no el demonio, sino el vacío. Porque yo creo que las personas que cometen estos actos ya no son humanos, son desalmados, la psique se rompe y empiezas a construir una realidad totalmente paralela a lo que una persona normal entiende. Es como que se divide la mente de esa persona quebrada y se convierte en algo oscuro. Sí. No es metafórico, es la realidad. Esas personas son muy oscuras, por lo que a mí me hace pensar lo siguiente. ¿Tú crees que el mal se adquiere o genéticamente puede ser hereditario de ancestros? ¿Es o existe el gen del mal? Bueno, si lo preguntas de una manera científica, el gen del mal no está comprobado que exista, hasta donde yo sé. Si lo preguntas de otra manera, mira, yo he visto muchísimos casos, he estudiado muchos, he investigado muchos casos. Podría decirte que hay un porcentaje de personas que adquieren la maldad por pasar por un proceso de sufrimiento durante su infancia, que son la gran mayoría. Pero también hay personas que a muy, muy corta edad empiezan a manifestar esa maldad sin ningún motivo. Te voy a dar dos casos. Hay un caso que no sé si conozcas que se llama el petizo orejudo, que es un niño, si no me equivoco, fue en Argentina, no me acuerdo bien, pero es un niño que a la edad de 6 u 8 años ya le estaba intentando quitar la vida de una manera muy cruel a otros infantes. Sin tener un antecedente, sin que sus padres fueran malos, sin que viviera en un ambiente conflictivo, simplemente porque lo quería hacer y podía hacerlo. Ahí entonces podrías pensar que el gen del mal sí existe, porque él nació así. Y repito, no está comprobado que exista el gen de la maldad. Sin embargo, no dudo mucho que haya algo en nuestro cerebro que genere esa maldad. Y por otro lado están estos casos, que son la gran mayoría, donde las personas sufren una infancia
con mucha violencia, una infancia truncada de distintas maneras, con agresiones de todo tipo. Entonces estas personas, cuando logran sobrevivir a su infancia, crecen con un recelo impresionante hacia la sociedad y a veces específicamente hacia un sector de la sociedad, como por ejemplo fue el caso de Juana Barraza, la Mataviejitas. No sé si lo conoces. Se hizo muy famoso. Juana Barraza era una mujer que más o menos por los años 2000, por ahí, se empezó a dar una ola de crímenes en la Ciudad de México. ¿Qué es lo que pasaba? Muchas personas de la tercera edad, mujeres ya mayores, eran encontradas dentro de su casa sin vida. ¿Cuál era la forma en que las encontraban? Les ponían el brazo aquí y les quitaban el aire hasta que perdían la conciencia y posteriormente la vida. Se dio una ola de casos. La policía estaba vuelta loca buscando qué es lo que estaba pasando. No sabían qué estaba pasando, no sabían quién estaba perpetrando todo esto, no sabían el modus operandi, pero había un dato muy particular. Las cerraduras de las casas nunca fueron violentadas. Las cerraduras nunca fueron abiertas por la fuerza. Por las indagatorias que se hicieron, por todo lo que se empezó a investigar, quien hacía esto siempre entraba por voluntad de quien estaba dentro. Siempre se le permitía el paso de manera voluntaria. Tenían la confianza. Exactamente. Entonces la policía estaba más en alerta porque decía, ¿cómo está operando? ¿Quién es? ¿Es un hombre? ¿Es una mujer? ¿Es un grupo? ¿Qué está pasando? Pasa el tiempo y en una ocasión, mientras Juana Barraza, que era la que perpetraba todos estos actos, estaba dentro de una casa, le quita la vida a una persona, pero en el momento que va saliendo de la casa, un vecino la alcanza a ver, y alcanza a ver, si no me equivoco, a la víctima. Juana voltea, lo ve y echa a correr. El vecino empieza a dar aviso a las autoridades y unos policías que afortunadamente estaban cerca la empiezan a corretear, la agarran, la someten, la suben a la patrulla y es así que atrapan a la tan famosa Mataviejitas de esos años. Pero lo asombroso es cuando empieza a dar sus declaraciones. Ella al día de hoy está viva, está en prisión, se le han hecho muchas entrevistas. Cuando ella dice el modus operandi, dice, bueno, yo lo que hacía, tocaba las puertas, iba disfrazada de enfermera o de trabajadora social. Previamente ella ya veía quiénes eran esas mujeres a las que iba a atacar, que cumplieran con el perfil que ella buscaba, que era que fueran mujeres de la tercera edad, que vivieran solas y que también de cierta manera tuvieran alguna posición económica para robarles lo que tenían. Tocaba la puerta y en cuanto entraba hacía esto, de poner el brazo alrededor del cuello y quitarles el aire. Hay un dato que es muy interesante. Ella utilizaba lo que aquí se conoce, no sé si en España igual, como una llave de lucha libre. Sí, igual. ¿Ok? Juana Barraza en algún momento de su vida se dedicó a la lucha libre profesional. Era luchadora. Entonces era una mujer grande, corpulenta, con fuerza y con el conocimiento para aplicar una simple llave que va al cuello. Pero, ¿por qué Juana Barraza elegía mujeres de la tercera edad, vulnerables y con cierto perfil incluso en su parecido físico? Sucede que cuando Juana Barraza, cuando ya se conoce la historia, era una niña, su madre la trataba muy mal. Ella siempre quiso tener el favor y el aprecio de su madre y nunca lo tuvo. A tal grado, su madre sufría de alcoholismo. En una ocasión que ya se había quedado sin bebida, cuando Juana Barraza era una niña apenas, su madre la cambia con el tendero por unas cuantas cervezas. A cambio de las cervezas, entrega a su hija para que el tendero haga con ella lo que se le pegue la gana. Y no lo hizo una vez, lo hizo muchas veces, en distintas circunstancias. Entonces Juana Barraza empieza a tenerle un odio terrible. Y como en vida no le pudo hacer nada a la madre, el reflejo de su madre lo veía en todas estas personas de la tercera edad a las cuales atacaba. Entonces te das cuenta que Juana Barraza, si no hubiera sufrido lo que sufrió, si hubiera tenido una infancia normal, si lo hubieran querido, si lo hubieran cuidado,
sería una persona totalmente normal y funcional dentro de la sociedad. Sin embargo, las circunstancias de toda la infancia tan dura que vivió, porque también en su edad adulta se topó con cosas muy feas, la hicieron cambiar y volverse una serial. ¿Ves? Menuda historia. Realmente estamos hablando de cómo se puede crear el mal. Sucesos traumáticos que te rompen la mente y que no puedes simplemente olvidarlos, no puedes pasar página. Realmente te conviertes en lo que te hizo daño, en el problema. O peor. Mucho peor. Perdón. Y fíjate que muchos de estos casos que yo he estudiado, que he investigado, que he hecho mis guiones, todos coinciden en eso. La gran mayoría de los seriales vienen de una infancia frustrada, vienen de una infancia truncada por distintos motivos. La gran mayoría por parte de sus padres, aunque no lo creas, otro tanto pues por circunstancias que les pasaron cuando eran niños. Pero todos tienen ese común denominador que es, desgraciadamente, haber vivido cosas muy horribles. Cuando has investigado todos estos casos, a mí me llama mucho la atención encontrar patrones sobre lo paranormal, sobre el misterio en sí, porque dentro de los crímenes hay algunos específicos que tienen fenómenos paranormales asociados. ¿Tú esto lo has visto o es una leyenda y realmente no existe lo paranormal en los crímenes? Sí existe. Sí existe. Hay varios casos, por ejemplo, el que te voy a contar de Fernandito, va relacionado de alguna manera muy profunda con lo paranormal. No quiere decir que lo paranormal en este caso justifique lo que pasó, pero va mezclado. Vale. ¿Quieres que te cuente ese? Vale, vamos a empezar con el caso de Fernandito. Ajá. Tú lo puedes ir relatando y tengo algunas dudas que te iré comentando. Por favor, me gustaría que si tienes dudas me interrumpas. Claro. Y vamos platicándolas. Vale. ¿Va? Esto ocurre, amigo, el 24 de mayo del 2012. Ocurre en Ciudad Nezahualcóyotl. Esto es en el Estado de México. Para quien no conoce, que nos está viendo, Ciudad de México, a sus alrededores, saliendo de la Ciudad de México, ya le llamamos Estado de México. En Estado de México existen distintos municipios. Uno de estos municipios, y que es uno de los más grandes, es Ciudad Nezahualcóyotl. De ahí su nombre de ciudad. Es un municipio enorme. Dentro de Ciudad Nezahualcóyotl existe una colonia que se llama San Agustín Atlapulco. Es una colonia hasta cierto punto popular, no es clase alta, tampoco es clase tan baja, pero pues está mezclada. Todo esto ocurre ahí, en San Agustín. Como preámbulo, eran alrededor de las 7:45 de la mañana de ese día cuando un adolescente sale corriendo de una de estas casas y grita: ¡Lo están matando! ¡Ayúdenme! La gente estaba en su día a día, iban pasando, caminando hacia su trabajo, iban en carro, iban en bicicleta, etc. Estaba el día a día, estaban empezando apenas su mañana. Cuando este joven sale gritando que necesitaba y estaba pidiendo ayuda, algunas personas se le acercan y le dicen: cálmate, ¿qué pasa? En ese momento va pasando una patrulla, paran a la patrulla y le dicen: no sabemos qué tiene este joven, pero por favor ayúdelo. Los patrulleros se paran, le dicen: ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? Vamos por favor a mi casa, le están haciendo daño. Llegan a su casa y van, lo que encontraron adentro, los mismos policías relatan que no lo podían creer. Ahora, vamos a regresar unos días antes. ¿Qué es lo que pasó? Muchos de los vecinos de esta familia que vivía ahí dicen que era una familia muy religiosa, que era una familia cristiana, que eran entregados a la oración, que todo el tiempo estaban orando, todo el tiempo hacían reuniones, estas reuniones que de repente hacen algunas personas, lo digo con mucho respeto, pues, que hacen algunas reuniones para rezar, para hacer algún tipo de ceremonia religiosa, pero pues todo con fines, vamos a ponerle blancos, ¿no?
Y estos vecinos decían que constantemente a esta familia se le escuchaba rezar en el día, en la tarde, en la noche. La familia estaba compuesta por varias personas. Estaba compuesta por Fernandito, que es el personaje central de la historia, su madre, sus tíos, sus abuelos, abuelo y abuela, y sus primos, algunos otros pequeños que vivían ahí con ellos. Era una familia numerosa, como te puedes dar cuenta. Te iba a preguntar. Sí. Cuando te refieres a que hacían oraciones o cánticos, ¿te refieres a dentro de lo normal? ¿Dentro del fervor religioso de cualquier familia? ¿O de algo más? ¿Algo estilo rituales de una hermandad o cosas así? No, fíjate que las personas que vivían alrededor sí manifiestan y dicen que eran demasiado continuos estos cánticos. Vale. Y demasiado... se exaltaban muchísimo, o sea, lo hacían con muchísimo fervor. Uh-huh. Pero, pues, la gente decía, están dentro de su religión, son cristianos, etcétera. No pasa nada, ¿no? O sea, son gente de bien, solo que están demasiado clavados en este rollo de su religión y pues no pasa nada, ¿no? Claro, pero llamaba la atención. Eso es importante el dato. Exactamente, llamaba mucho la atención porque estos cánticos eran o llegaron a ser tan fuertes que se escuchaban en las casas de alrededor. ¿Se sabe si lo hacían por la noche cuando todos dormían? Lo hacían a todas horas. Ah. Lo podían hacer en la tarde, lo podían hacer en la noche, lo podían hacer en la mañana, pero los vecinos notaron algo muy particular. Sí es cierto que era una familia que normalmente se reunía para hacer estos cánticos, estas oraciones, pero notaron algo particular. Las últimas 3 semanas previas a que ocurrieran estos hechos, esta familia había intensificado las reuniones y había intensificado el fervor de los cantos. Lo escuchaban más fuerte, más duro, con más ahínco, ¿sabes? Como si algo fuera a pasar, y ellos lo quisieran evitar. Uh-huh. Entonces los vecinos dijeron, previo a esto sucedieron estos cánticos. Ahora, ¿qué pasó en esa casa? Ellos dicen que de alguna manera recibieron un mensaje en el cual un ser, no sé cómo llamarlo, Dios, un ángel, etcétera, les dijo que iba a haber una gran catástrofe, que el mundo se iba a terminar, que un gran terremoto, que cosas así, ¿sabes? Como muy fatalistas. Uh-huh. Entonces, lo que ellos hicieron es intensificar esas últimas 3 semanas sus cánticos, sus reuniones y sus procesos de oración. Cada vez eran más fuertes porque ellos, toda la familia, estaban totalmente seguros de que esto que iba a ocurrir era inminente y la única manera de evitarlo, ellos pensaban que ellos iban a salvar al mundo de esto, era reuniéndose en oración. Hay un dato que es muy importante. Durante estas oraciones había una instrucción muy particular. Todos, sin excepción, mientras rezaban alrededor de algunas velas, tenían que tener los ojos cerrados. Era una regla que nadie podía romper. Nadie. ¿Sí? Uh-huh. Ese día previo se reunió la familia. El adolescente después dijo que a él y a los demás niños los encerraron en un cuarto durante varios días para que no salieran, previendo esto del fin del mundo. Pero pues también había un poquito de maltrato, no les daban de comer bien, no les daban agua. Sin embargo, no iba enfocado a eso el caso. Simplemente los recluyeron ahí para que pues estuvieran supuestamente a salvo. Esa mañana empiezan los rezos alrededor de las 7 de la mañana. A las 7:45 es cuando sale el adolescente gritando. Mientras tanto, ¿qué estaba pasando dentro? Estaban reunidos varias personas. María del Carmen Ríos García, que tenía en ese entonces 23 años, era la madre de Fernandito. Estaba también Ruth Lisbeth, que era hermana de Carmen, tía de Fernandito. Jesús Ríos, también hermano de Carmen. Chécate las edades: 23 años María, 22 Ruth, 25 Jesús, y también estaba Yesenia Macías, que era la pareja o novia de Jesús. Ella tenía 20 años. Muy jóvenes. Todos muy jóvenes, pero había 2 adultos que ya estaban grandes, que era Marta García, abuela de Fernandito y madre de Carmen, y estaba
Ciro Ríos, que era el abuelo de Fernandito, padre de Carmen. Te das cuenta que son en total 6 personas. 6 personas que estaban reunidas, más 3 menores que estaban recluidos en una habitación. El más grande de estos menores era el adolescente que salió gritando, que en ese momento tenía 17 años. De ahí hacia abajo los otros menores. Entonces, Fernandito en aquel entonces tenía 5 años. Estaba súper chiquito. Muy pequeñito. Estaba muy chiquitito. Estaban reunidos en la cocina de la casa haciendo estos cánticos, cuando de alguna manera el niño sale y se une a su mamá. La madre, desesperada, le dice: cierra los ojos y ponte a rezar con nosotros. Lo toma de la mano, pero el niño es un niño. Él no va a seguir las instrucciones al pie de la letra de guardar silencio y cerrar los ojos. Es así que en un momento de la oración, el niño abre los ojos y su madre se da cuenta porque empieza a moverse y empieza a emitir algunos soniditos de que yo creo que ya estaba incómodo. La madre voltea, lo ve con los ojos abiertos y en ese momento asume que de alguna manera el ritual que estaban haciendo se había roto, no había servido, porque el niño abrió los ojos. Vale. Y aquí viene la parte que es muy horrible. Entre Carmen y entre su hermana Ruth toman al niño, lo suben a la mesa de la cocina, lo sostienen, toman una cuchara y proceden a extraer los globos oculares. Uf. Era su madre, Iván. Claro. Era su tía. No puedo entenderlo. Estaban sus abuelos presentes. El niño empieza a gritar de dolor. El niño no soporta lo que está pasando. Con una cuchara, uno de los globos oculares sale totalmente y el otro queda terriblemente dañado. Terriblemente dañado. Su madre después argumentó que si no lo hacían, el mundo se iba a acabar, que era necesario hacer lo que tenían que haber hecho. O una de dos. O esta secta estaba formando ese conocimiento ancestral de la gente que sigue a personas para poder ser dominada, o realmente vieron algo. Claro, lo segundo, para hacer algo así a un hijo, tienes que estar tan convencido de que el mundo se va a acabar, y aún así no tiene sentido que se lo hagas a un hijo. No, yo prefiero que el mundo se acabe. Yo prefiero que el mundo se acabe, exactamente. ¿Qué es lo que ocurrió después? Porque esa escena es la que verían los policías. Exactamente. ¿Qué sucede? Evidentemente Fernandito empieza a gritar de dolor, empieza a llorar, empieza a emitir unos gritos horribles, y es cuando este adolescente de 17 años, que por razones obvias no se sabe su nombre, porque pues él no tuvo la culpa y no habría por qué estigmatizarlo, de alguna manera logra escaparse, logra salir de ese cuarto, y cuando se da cuenta de la atrocidad que estaban haciendo sus tías, sus abuelos en la cocina, se escapa y sale corriendo a buscar a la patrulla. Eso es lo que sucede. Cuando se para la patrulla, como ya les conté al principio, entran los policías y lo que describen es que justo en ese momento Carmen tenía entre sus brazos a Fernandito, pero el líquido hemático estaba por todos lados, en sus manos, en su ropa, en el rostro del niño, en el piso. La escena era dantesca. Había algunas veladoras, había algunos elementos ahí religiosos y estaban todos reunidos. Pareciera que lo que estaban viendo, lo que estaba sucediendo era ajeno a ellos, ya que las únicas 2 personas que participaron directamente en el acto fue Carmen y fue su hermana. Los abuelos y las otras personas que estaban ahí sí fueron acusados de complicidad y obviamente de muchas cosas más, pero no intervinieron, o sea, no ayudaron, no hicieron absolutamente nada. Vieron todo lo que estaba pasando y para ellos fue como algo totalmente normal. Aquí la pregunta
que no se sabe en el caso, pero es una pregunta que yo me haría es, ¿ya lo habrían hecho antes? Claro, si actúan tan normal, esa normalidad es lo perturbador. De hecho, son cómplices y deberían ser igual de castigados que la madre. Sí, porque lo lo evitaron. Y evitaron que no fueran a más. No lo sé, me parece muy extraño todo esto, pero yo te pregunto, ¿crees que todo es un factor psicológico o hay algo sobrenatural de verdad? No, creo que es un factor psicológico. Ujú. Totalmente. Creo que era una familia que estaba muy desequilibrada y, ojo, y es bien importante, no culpemos a la religión. No, claro. La religión está ahí y yo conozco muchas personas que son cristianas y que son excelentes personas. Respeto mucho la religión que cada persona profesa, pero ellos la tomaron como un pretexto para hacer lo que hicieron. Cayeron seguramente en el fanatismo, pero de eso los únicos culpables son ellos. ¿Fernandito murió en el acto o No. se salvó? Ahora, ¿qué pasa en la historia? Entran los policías, ven todo esto, lo primero que piensan no es en detener a las personas, lo primero que piensan es en darle atención a Fernandito. Ujú. Inmediatamente piden una ambulancia, llega la ambulancia y trasladan a Fernandito al municipio de Nezahualcóyotl, al hospital más cercano. Pero durante el trayecto en la ambulancia, los paramédicos se dan cuenta que es algo extremadamente grave. No podían atenderlo en Ciudad Nezahualcóyotl, necesitaban un hospital de especialidades y mucho más grande. Van radiando en la ambulancia y le van diciendo la situación a las personas que reportan. Para el momento en el que ellos llegan al Palacio Municipal de Nezahualcóyotl, ya los está esperando un helicóptero. Ya hay un helicóptero para trasladarlo al Hospital Pediátrico de Legaria. Esto está en Polanco, en la Ciudad de México. Inmediatamente hay que reconocer que las autoridades en ese sentido se movieron rapidísimo, con toda la intención de salvar la vida del niño. Lo trasladan de Neza a Polanco, a Legaria, pero ahí tampoco lo pudieron atender en Polanco y lo mandan a un hospital de especialidades donde fue internado en terapia intensiva. El daño que había presentado era increíble e irreversible. Presentaba traumatismo ocular severo bilateral, laceraciones en los párpados. Escucha esto: mordidas en el rostro, en el cuello, en el brazo izquierdo y en la oreja derecha. El globo ocular derecho lo perdió prácticamente al instante, como te conté al principio. Sí. Y el otro estaba tan dañado que era imposible rescatarlo. Y eventualmente también lo perdió. Pero has dicho mordidas. Sí. Claro, ¿en qué momento una familia empieza a morder a un niño? Atacar de esa manera. Es como animal. Es como si fuesen, no sé, criaturas. Sí. ¿Qué fuerza los domina para hacer eso? Claro, a nivel psicológico, vale, lo estábamos planteando. Pero toda la familia, ¿por qué uno le sigue el juego al otro para hacer eso? Es que no lo entiendo. Tiene que haber una fuerza mayor en todo esto. Los médicos hicieron lo imposible por salvar sus ojos, pero lamentablemente el daño que habían causado con la cuchara era totalmente irreversible. Pierde ambos ojos y el niño queda ciego. Pero se salva. Se salva. Después de muchos... Estuvo internado mucho tiempo, o sea, no fue algo sencillo. Claro. Estuvo internado mucho tiempo. Este caso se hizo mediático, o sea, se supo prácticamente en todo el país. Estas 6 personas fueron detenidas, las seis fueron detenidas. El adolescente y los niños fueron los que dieron algunos detalles de qué había pasado días antes. 4 días antes los habían encerrado para que no pudieran salir, no podían ir a la escuela, no podían hacer nada. Ya que estas personas están detenidas, fíjate que hay un dato muy perturbador, porque cuando ya la Procuraduría General de Justicia del Estado de México las tiene en su poder, empiezan a hacer las preguntas y Carmen, la madre de Fernandito, en ningún momento, en ningún video, en ninguna declaración muestra signos de arrepentimiento. Ella se ve seria,
sí, pero no se ve arrepentida. Más allá de mostrar arrepentimiento, en su cara podías encontrar maldad. ¿Recuerdas la primera pregunta que me hiciste? Sí. En su cara podías ver como esa negrura, no física, sino eso que puede empañar la cara de una persona y hacerla ver mala. No sé cómo describirlo, no sé cómo interpretar cuando el rostro de una persona se puede llegar a transformar de tal manera que, así como hay personas muy lindas, muy bonitas, que irradian felicidad, que hasta te da gusto estar con ellas, este tipo de personas irradian maldad, algo bajo, algo oscuro, como si algo las estuviera poseyendo, ¿sabes? Aquellas personas que te absorben la energía simplemente por estar. Exactamente. ¿Cuál fue su justificación? ¿Qué dijo la madre? Porque bueno, está lo del fin del mundo y demás, pero ¿qué dijo ante la corte? Eso fue lo que dijo. El testimonio que ella dio, bueno, una de las preguntas básicas que le hicieron, enfrente de cámaras le preguntaron: ¿qué relación tienes con el menor lesionado? Es mi hijo. ¿Quién le sacó los ojos a tu hijo? Entre mi hermana y yo. Frío, así. Ella es la que cuenta la historia también de que el fin del mundo se acercaba, que tenían que hacer todo esto, que era necesario mantenerse reunidos y en oración, y que en algún momento pues el niño intervino, abrió los ojos y tuvieron que hacer lo que hicieron. No sé si este detalle se conoce. Yo te lo pregunto, Sí. porque está rondando en mi mente desde que has dicho que le sacaron los ojos. Si tiene mordidas, ¿se comieron ese ojo? No. Claro. No hubo. Porque los médicos encontraron el globo ocular que habían sacado, y el que había quedado, se va a oír muy feo, pero quedó de alguna manera como colgando. Pero no hubo ese consumo. Entonces se lo quitan y le muerden. No sé si lo mordieron antes, previo al ritual. Ya. No, es que eso no lo detallan en la investigación. No está el detalle cronológico de si las mordidas fueron previas a o posterior. No se sabe. Pero si me preguntas, yo diría que fueron previas. Yo creo que para ellos la parte culminante de su ritual y de las bajezas que hicieron fue precisamente la extracción del globo ocular. Creo. Puede ser. Creo yo. Es un caso que me remueve el estómago. Muy difícil. Un caso que me da mal cuerpo a la hora de pensarlo. Mira, María del Carmen, la madre de Fernandito, Marta García, su abuela, y Ciro fueron condenados por tentativa en contra de un descendiente consanguíneo y privación de la libertad de los otros niños y del mismo Fernandito. Ellos recibieron un total de 30 años de prisión. ¿Tan solo? Tan solo 30 años. A mí me parece nada. Una multa de 105,280 pesos más 129,000 pesos por reparación del daño. ¿Cómo reparas el daño? Ni aunque le des 10 millones de pesos reparas el daño. Por otro lado, las demás personas, Jesús, Ruth, Yesenia, también recibieron 30 años de prisión por el mismo cargo, por la tentativa y por los agravantes, y sus multas igual oscilaban entre 100,000 y 60,000 pesos. ¿Se sabe si cumplieron 30 o menos? No, aún siguen presos. Vale. Siguen todos presos. De hecho, los 6 detenidos están cumpliendo su condena en el penal de Neza. En el municipio donde ellos vivían hay un penal, que es el penal de Netzahualcóyotl. Ahí están cumpliendo su sentencia. Pero falta una persona muy importante en esta historia, que no tuvo nada que ver, por supuesto, que es Noel Alvarado. Noel Alvarado es el padre de Fernandito, que en ese momento no estaba con él, evidentemente, y estaba separado de su madre. Cuando Noel se entera, no podía dar crédito a lo que su ex esposa había hecho con su hijo. No podía. Él obviamente fue sometido a varios interrogatorios para ver si tenía que ver con lo que se empezó a conocer como la secta satánica de Netzahualcóyotl. Claro. Las autoridades lo deslindaron de cualquier responsabilidad y encontraron que no, él no estaba vinculado con nada de esto. Más allá de estar vinculado, estaba asombrado, estaba atónito, estaba
en un muy mal, pasando un muy mal momento por todo lo que había ocurrido con su hijo. Es probable que no estuviera vinculado si se separó de la mujer y demás, pero claro, en algún momento cuando convivía con su mujer, en los años pasados, conocería un poco más de su mentalidad. ¿No reveló a las autoridades algunos comportamientos extraños de la mujer, algo que le llamaría la atención cuando estuvo junto con ella? ¿Algo así? No, fíjate que a él le cayó como de sorpresa. Fue un asombro. Sí se sabía y sí él tenía conocimiento de que su esposa o su exmujer y su familia eran demasiado, llamémosle devotos. Vale. Devotos a su religión, pero nunca pensó que pudieran llegar a este grado. O sea, al grado de prácticamente intentar quitarle la vida a su propio hijo. Entonces él aparece en escena cuando se da a conocer todo esto, hace sus declaraciones, la policía lo investiga y después de un largo proceso de investigación, como debió de ser, lo declaran inocente y lo desvinculan de cualquier hecho. Entonces él pues ya se une en paralelo a lo que está sucediendo con Fernandito, su hijo. Lo sigue en el hospital, le da seguimiento al caso, trata de buscar ayuda. El gobierno del Estado de México se involucra. El gobierno trata de ayudar de alguna manera, pues con el hospital, con la recuperación. Lo trasladan al niño a distintos hospitales, pues para que le pongan desde unas prótesis, que son simplemente estéticas, hasta darle atención psicológica al niño, al papá, etcétera. En aquel entonces el gobernador del Estado de México era Erubiel Ávila. No lo conoces, pero bueno, era el nombre del gobernador que estaba en pie en aquel momento. Y la presidenta del DIF era Angélica Rivera. Angélica Rivera en aquel momento era presidenta del DIF. Y posteriormente, solo como un dato, Angélica Rivera se casa con el presidente Enrique Peña Nieto y se vuelve primera dama del país. Vale. Tiempo mucho más adelante, pero para que más o menos ubiquen quiénes eran. Ellos dos que estaban en aquel momento en sus distintos puestos ayudan a Fernandito, a su papá, a la familia, a pues este proceso de recuperación. Una de las cosas que me parece importante mencionar es que Erubiel les regala pues una casa al papá de Fernandito y a Fernandito, pues claro, para que tengan un lugar fijo donde vivir. Les da esta casa en Cuautitlán Izcalli, si no me equivoco, en el Estado de México, pero bueno, al final es un lugar seguro, ¿no? Donde ya iban a poder rehacer su vida. Fernandito sale después de mucho tiempo del hospital, se repone, entra a terapias psicológicas para olvidar todo lo que pasó, o al menos saberlo sobrellevar. Y recientemente acabo de ver un video que seguramente lo vas a poder poner aquí cuando lo hagas. Claro. Es un video que me dio mucho gusto ver, porque es Fernandito ya siendo un adolescente totalmente. Este niño se inclinó por la música y toca varios instrumentos. Mira. Si no me equivoco, toca la guitarra, toca piano, etcétera. Y el video que yo vi está como bien contento, trae sus lentecitos negros y está tocando la batería a todo lo que da. Es uno de los pocos videos que se sabe, porque también en algún momento se les pierde la pista. O sea, salen de la opinión pública, salen del ojo público y ya no se sabe más de Fernandito, pero lo último al menos que se supo es que estaba con su padre. Hasta donde se ve en el video y se puede apreciar, está en excelentes condiciones y ahora con una vida inclinada totalmente a algo que creo que le está apasionando y espero que le siga apasionando mucho, que es la música. Un rayito de luz entre tanta oscuridad. Totalmente. Será una persona que jamás podrá volver a ser normal, porque le perseguirá ese sueño, esa imagen para siempre, pero con el apoyo de la gente, el apoyo del padre y esa nueva ilusión por la música, estoy seguro de que algún día podrá haber superado parte de todo esto. Esperemos que sí. Y es como decías tú al principio, ¿no? No podemos estar seguros ni en nuestra propia casa. El mal puede estar en cualquier rincón. Totalmente. De hecho, hay otro caso que antes me comentabas, el caso de Anabel, que me gustaría también que nos lo relatases
y bueno, te vaya preguntando sobre las curiosidades que hay al respecto sobre este. Por supuesto. Amigo, ¿tú sabes que has probado los tamales? Sí, los he probado. ¿Sí? Uh-huh. ¿De qué tipo? Hay varios tipos, pero hay uno que viene en hoja de maíz. Ese, el de la hojita de maíz. Que es como alargadito. Uh-huh. Y hay otro que es el tamal oaxaqueño, que es como un rectángulo. El primero. El primero, ok. De ese te voy a platicar hoy. Vale. Este es el caso de Anabel Gómez. Aquí en la ciudad, en la Ciudad de México y en muchas partes de la República Mexicana, tenemos la costumbre, muchos mexicanos, de desayunar precisamente un delicioso tamal con un atole humeante. Uh-huh. En todas las esquinas, al menos de la Ciudad de México, o en muchas esquinas, si tú te paras súper temprano, 6:30, 7 de la mañana, puedes encontrar en las esquinas a muchas señoras que cargan enormes ollas de metal, llenas, repletas de tamales de todos sabores y colores. Uh-huh. Y unas ollas también con un atole delicioso, que puede ser el clásico atole de arroz, puede ser el champurrado, puede ser el chocolate. Cosas deliciosas. De verdad que los tamales son un manjar al paladar. Es algo muy rico y es algo muy tradicional de nosotros. Yo probé uno que tenía un relleno rojo, no sé qué era, me lo dieron a probar y estaba muy bueno. Ok. Justamente estos tamales, en su gran mayoría, tienen un buen trozo de pollo o de res preparados de distintas maneras. Por ejemplo, el verde puede traer rajas y puede traer cachitos de pollo con salsa verde. Uh-huh. Y es delicioso. El más vendido, el de mole, trae carne de cerdo o puede traer también pollo y también su mole poblano. Son una delicia. Y nosotros solemos acompañarlos en una torta. Nosotros le llamamos a la torta una guajolota. Vale. Una guajolota para nosotros es un bolillo partido por la mitad y el vendedor te avienta tu tamal ahí al centro, te lo cierra en una bolsita y a comer. Muy bien. Acompañado de tu atolito. Es algo muy, muy tradicional para nosotros aquí y miles de personas salen de sus casas todas las mañanas y es el desayuno más práctico y más rápido que puedes obtener durante la mañana. Esta historia se desarrolla en la zona de Indios Verdes, en la Ciudad de México. ¿Conoces? No. Para que se den una idea, quiero describirles un poco. El paradero de Indios Verdes es una zona donde hay muchísimos paraderos de camiones. Es una zona enorme. Además de que ahí llega el metro de Indios Verdes, es la terminal. Y saliendo del metro hay una infinidad de paraderos, parece un laberinto, es enorme. Y salen camiones para distintos puntos de la ciudad, algunos van hacia el sur, hacia Insurgentes, otros van a Reforma, otros van hacia el centro. Es un mundo y en las mañanas está lleno de gente, hay mucha vida. Entre todos esos pasillos, evidentemente hay vendedores de tamales, vendedoras de tamales. Anabel era una de ellas. Ella se situaba en Indios Verdes y era una persona que decían y dicen todavía quienes recuerdan el caso en la zona de Indios Verdes, que sus tamales eran deliciosos, pero además era una persona que vendía muchísimo. Uh-huh. O sea, ella era alguien que llevaba 2 botes enormes y así como llegaban, así se acababan los 2 botes en unas cuantas horas. Pero ¿qué pasó? Anabel, en algún momento de la historia, tuvo un apuro económico. Y toda la ganancia, todo el dinero que había ahorrado, todo lo que había juntado poco a poquito, pues lo gastó. Entonces llegó un momento en el que estaba preocupada y dijo, ¿qué voy a hacer? No tengo para invertir en los tamales de mañana. La carne, que es lo más caro, no tengo. Tengo hojas, tengo un poco de masa, pero el ingrediente más caro no lo tengo. ¿Qué voy a hacer? No sé. Y Anabel se puso a pensar y dijo, quizás podría pedir prestado, pero ya le debo a los vecinos. Podría pedir prestado a la familia, pero ya les debo también. Podría empeñar o dejar alguna prenda, pero no tengo nada de valor, no tengo un reloj, no tengo un anillo. ¿Qué hago? Porque si mañana no vendo, pasado menos y menos y menos. Y Anabel caminaba por las calles de las colonias aledañas a Indios Verdes preguntándose qué haría al día siguiente. ¿Qué tendría que hacer? En el momento en el que iba caminando, se topó con una niña que estaba sentada en la banqueta. La niña estaba llorando. Anabel
abandonó por un momento sus pensamientos, se acercó y le dijo, ¿qué tienes? Y le dijo, pues es que me perdí, no sé dónde están mis papás. Y Anabel se preocupó en ese momento y dijo, no, tranquila, estás bien, yo te voy a ayudar. Hagamos algo, vamos a mi casa, utilizamos el teléfono y tratamos de localizarlos. ¿Sí? Fueron a su casa, sentó a la niña, le dijo, a ver, ¿traerás algo, algún dato, algo que nos ayude? Y la niña le dijo, pues nada más traigo mi mochila. Anabel empieza a inspeccionar la mochila y en ese momento se da cuenta que dentro de la mochila había un teléfono, o sea, un número telefónico anotado. Se queda la niña sentada en la sala, Anabel toma el teléfono y empieza a marcar. Cuando está marcando, voltea a ver a la niña y cuelga. Y dice, esto es una señal. Ahí está el ingrediente que me hace falta. Ya no necesito gastar. Cuelga el teléfono. Acto siguiente, de alguna manera, le quita la vida. Quiero ser muy cuidadoso, siempre digo esto, pero quiero ser muy cuidadoso con lo que voy a decir. Utiliza a la niña como ingrediente. Vale. Ok, hasta ahí lo voy a dejar porque no quiero ser explícito. La utiliza y al día siguiente se va a vender. Con el paso del tiempo, con el paso de los días, Anabel se va dando cuenta que para ella es muy conveniente hacer este tipo de actos. Es así que a partir de ese día ella empieza a buscar personas en estado de calle, personas que no tengan familia, principalmente busca mujeres. Empieza a buscar personas vulnerables, las atrae a su casa y todas estas personas que entran se convierten en este ingrediente macabro de sus tamales. La gente que conocía la historia en Indios Verdes dice que a partir de cierto tiempo la venta de Anabel se incrementó, se multiplicó. Si vendía 100 tamales al día, ahora vendía 200 o 300. Pero claro, una pregunta. ¿Por qué se incrementa la venta si lo único que tiene es un ingrediente para hacer más tamales? ¿Eso quiere decir que la carne humana le daba cierto sabor que a la gente le gustaba? Tú lo has dicho. Las personas que lograron dar su testimonio horrorizados, de alguna manera también aceptaron posteriormente que de un tiempo a la fecha los tamales de Anabel tenían un sabor distinto, pero delicioso. Ostras. Entonces es por eso que si tú vas a algún lugar y te encanta la comida, se la recomiendas a tu amigo. Claro. Y tu amigo a su amigo y sucesivamente. Es por eso que la venta se incrementó, porque de voz en voz fueron diciendo, oye, ahí ve con Anabel, están riquísimos. Ostras. Anabel hace esto por mucho tiempo. Descubre que ese ingrediente macabro, además de que no gasta, le permite ganar muchísimo más dinero. Lo sigue haciendo durante varios años. Varios años. Pero en el año 2017, Anabel comete un error. Un error que lleva a su captura. Algo sencillo. Fíjate que Anabel sale de su casa esa mañana como todos los días con sus botes de tamales, en su bicicleta, en donde transportaba todo, y se va. Pero sus vecinos, cuando se va pocas horas después, empiezan a detectar un aroma a gas. Y dicen, oigan, se está escapando el gas fuertísimo de algún lugar. Empiezan a revisar a los vecinos sus casas y sucede que todos estaban bien. Y detectan que ese olor a gas venía de la casa de Anabel. Entonces, como ellos no podían hacer nada, como ellos no podían meterse, pues llaman evidentemente a los bomberos. Llegan los bomberos y detectan que el gas efectivamente estaba escapando de la casa de Anabel. Aquí en la ciudad no puedes como nada más llegar y meterte a una casa nada más porque sí. Entonces los bomberos, amparados con una ley que te permite, si existe un riesgo inminente para la comunidad, allanar una casa, bajo ese precepto rompen la puerta y entran. Claro. Inmediatamente detectan la fuga. Estaba en la cocina.
Detectan la fuga, actúan rápido, empiezan a ventilar la casa, sellan la fuga, arreglan todo y bueno, asunto solucionado. Se quedan para ver que todo esté bien, están los vecinos asomándose, están por ahí, ya sabes, los chismosos viendo. Sí. Y ya que se va el olor a gas, empiezan a percibir un olor distinto, entre podrido, entre raro. Y uno de los bomberos empieza a inspeccionar. Cuentan que abrieron una especie de closet que estaba en la cocina. Muchos de los bomberos, gente experimentada, gente con años de trabajo, salieron a vomitar. Ostras. No pudieron soportar lo que vieron. Lo que encontraron fueron restos orgánicos de muchas personas. Algunos en estado de descomposición, otros simplemente el huesito. Eso quiere decir que tenía muchos años operando, porque ya eran restos biológicos viejitos. Claro. Desafortunadamente encontraron restos óseos pequeños y grandes, o sea, de adultos. Eso quiere decir que actuaba por igual con pequeños y grandes. Los bomberos no daban crédito a lo que encontraron. Creo no equivocarme cuando te digo, y tendré cuidado con este detalle, en la cocina también encontraron una olla con estos restos biológicos preparados ya para los tamales del siguiente día. Hasta este momento de la historia, Anabel no tenía idea de lo que estaba pasando en su casa, porque en el 2017 ya existían los celulares, pero no era tan común que los trajéramos. No era como hoy, que la gente no vive sin el celular. Sí. Entonces Anabel no usaba celular, además que ella era una persona adulta que no le gustaban esas cosas. Entonces los bomberos empiezan a indagar. Mira, de entrada los vecinos dicen que más de la mitad del vecindario salió a vomitar a sus casas porque evidentemente al ser vecinos de Anabel le habían comprado y consumido su producto. Claro, es verdad. Todos. Uh-huh. Porque era la vecina, era la de los tamales ricos, era la señora buena onda, era la señora que cocinaba rico. Y no faltaba el vecino que en la tarde fuera, oiga, doña Anabel, ¿me puede vender 2 de mole? ¿Me puede vender 2 verdes? ¿Sabes? Entonces todos habían consumido. Y cuando se dieron cuenta del horror que estaba sucediendo, no podían creerlo. No daban crédito. Llaman a la policía, los bomberos se hacen cargo hasta donde tenían que hacerse cargo, llega la policía, empiezan a preguntar y pues todos los vecinos dijeron, no sabemos, se va a vender y ya no tarda en regresar. La policía decide esperarla para no alertarla, para no ir al paradero, la esperan. Anabel llega bien quitada de la pena por la tarde, cuando ve la policía, cuando ve los bomberos, cuando ve todo el alboroto en casa, dice, ¡chi! Ya sabe lo que le espera. Dicen que no intentó huir, no se resistió, no puso ningún tipo de traba para que fuera detenida. Simplemente dijo, una de sus palabras fue, la maldita manguera del gas. y literalmente dijo, apenas la había cambiado hace unos días. La cambió mal. La cambió mal, afortunadamente. Hay una cosa que no entiendo. Si hizo tantos tamales con muchísimas personas, ¿por qué no hay registros de desaparecidos o registros, pero nada vinculantes? No a ella, pero que existen registros de desaparecidos, no solo los de Anabel, hay muchísimos. Y en esa zona de Indios Verdes, desgraciadamente es una zona conocida porque hay mucha delincuencia. Ya. Y sí hay registros, hay muchos registros. Te voy a decir algo que es muy triste, amigo, pero hay tantos registros en el país y por localidad que ya no podrías distinguir cuáles son los de Anabel y cuáles no. Claro. Pero sí hay, sí hay. Entonces Anabel no pone ninguna resistencia, permite que la tomen presa, se la llevan y le empiezan a tomar su declaración. En esta declaración es que se conoce esta historia que te acabo de contar. Cómo conoció a la primer niña, qué hizo, qué pensó. En sus propias palabras dice que cuando tenía el teléfono en la primera ocasión con la niña, algo en su mente le dijo, Anabel, el diablo es diablo
y ahí está la solución. Y fue cuando toma la decisión de hacer lo que hizo. Ella dice que al menos en todo ese tiempo le quitó la vida a más de 50 personas. Ostras. Por eso es que te digo que esto se llevó durante años. Claro. Durante años vendió estos tamales. Más de 50 personas. Sus crímenes fueron meticulosamente planeados y ejecutados con una frialdad de verdad escalofriante. Claro, para hacer algo así tiene que ser una persona al menos inteligente para que no le pillen. Y fría. Uh-huh. Y fría. La condena fueron 25 años. Bueno, me parece muy poco. Me parece nada. Son 50 muertes o más. 25 años es lo que se manejó. Es conocida y se volvió muy popular y le apodaron la tamalera de Indios Verdes. Uh-huh. Si tú hicieras una investigación y vas al paradero de Indios Verdes y te acercas a los vendedores más viejos, ellos aún te pueden contar la historia. Uh-huh. Pero más allá de contarte la historia, algunos de los vendedores más viejos te pueden decir que consumieron los tamales de Anabel. Claro. La verdad es que es una historia que nos hace pensar porque no sabemos ni lo que estamos comiendo muchas veces. Confiamos en la gente, confiamos en la sociedad, pero ignoramos que hay gente que por lo que sea se rompe. Y ese es el misterio, ¿no? ¿En qué momento decide la persona en actuar de forma maligna? ¿Por qué? Eso es lo que antes, al principio del programa, intentaba indagar contigo. Yo creo que la maldad, por un lado, se desbloquea. La tenemos internamente y hay algo místico, esotérico, algo que necesidades, en este caso económicas, algo que la desbloquea, que la transforma y la saca a la luz. Pero esto da mucho miedo porque cualquier persona puede tener esa oscuridad en su interior. Yo no sé si compartes mi opinión al respecto con este caso, pero yo creo que esta persona, la necesidad desbloqueó algo que ya tenía dentro. Sí, totalmente, porque estarás de acuerdo conmigo que si tú y yo, ojalá nunca pase, nos vemos en algún apuro de ese tipo, no le quitas la vida a una persona. Claro. Tratas de conseguir dinero, vendes, no sé, qué sé yo, tu celular, vendes tu bicicleta, lo que tengas a la mano, uh-huh. Pero creo que en ningún momento pasaría por tu cabeza quitarle la vida a una persona y después cocinarla. Claro. Y después venderla. Uh-huh. Eso ya es demasiado macabro. Eso ya rebasa los límites de todo tipo. Entonces tienes toda la razón cuando dices simplemente esa carencia económica que tuvo Anabel en algún momento fue el detonante para algo que ya tenía dentro. Quizás solo estaba esperando el momento perfecto para que esto saliera de ella, para poder hacer realmente algo que quizás le daba hasta satisfacción. Te voy a preguntar algo. De entre todos los casos que has investigado, ¿por qué has elegido estos dos para presentarlos a la audiencia? ¿Qué tienen de diferente con respecto a los demás? Mira, me parece que son muy perturbadores. Son casos que son ciertamente cortos, no son tan largos, no son con tanta maraña de trama, pero son dos casos que te presentan de manera breve la maldad en su máxima expresión. Hay casos peores, o sea, hay otros que son muy fuertes, pero yo quise traerte estos dos porque son además dos casos que a mí me impactaron mucho. Hay personas que dicen que, por ejemplo, el caso de Anabel hasta cierto punto es un mito que suena por ahí. Yo estuve investigando y hay gente que en el paradero de Indios Verdes dio su testimonio de que sí fue real todo esto. Pero con el paso de los años tú sabes que se van volviendo leyendas urbanas y le van poniendo, le van quitando. Pero eso no le quita para nada esta parte de que son totalmente impresionantes. A mí me parecen muy, muy impresionantes. Es por eso que elegí estos dos para contártelos. De todas formas, toda leyenda tiene parte de su verdad. Claro. Y en este caso hay registros oficiales. Así que solo el tiempo y la gente... Hay fotos de Anabel. Claro, solo el tiempo y la gente lo convertirá en un inconsciente colectivo.
siempre hablarán de esta persona. Sí, hay fotos de ella cuando la están deteniendo y está la historia en distintos medios. Solo que como no se le dio una cobertura tan mediática, y es de entenderse, porque aunque tú no lo creas, parte de la sociedad mexicana, al menos en la Ciudad de México, gran parte de la sociedad, su manera de sobrevivir, su sustento, es la venta de tamales. Claro, podría provocar que, nadie comprase. De hecho, bajó la venta en Indios Verdes, específicamente en el Paradero. Todos los que vendían, pues casi se van a la quiebra, porque la gente ya no quería consumir. Pero imagínate si este caso lo haces mediático y más grande, y más grande, y más grande, pues la gente va a dejar de consumir eventualmente el producto. Y hay muchísima gente que saca a flote su familia con la venta de los tamales, que es algo muy tradicional aquí, muy rico. Esto me ha recordado a una oleada de casos hace unos 3 años en Estados Unidos en Halloween los niños van a las casas a por caramelos, a por manzanas. Niños que cuando llegaban a su casa y le daban una mordida a la manzana, se clavaban algo en la boca. Ush. Parece ser que había gente que colocaba cuchillas de afeitar, clavos y ciertos elementos punzantes para que los niños se lo clavaran. Simplemente para eso, la, entre comillas, satisfacción de la persona que está mal de la cabeza y hace esto, sabiendo que ha dejado un regalito en los caramelos de los niños. Y nuevamente es la conexión de todo esto. La mente humana, ¿por qué en un momento se da la vuelta y se vuelve lo más retorcida posible? No sabemos por qué ocurre. No sé, pero sí hay personas que solo esperan el mínimo de los pretextos para manifestar su verdadera personalidad. Eso es, dejar de aparentar. Y ese clic que le hacen la vida, empiezan a ser ellos mismos. Sí. Fermex, yo creo que lo podemos dejar en este punto. Sí, amigo, como tú me digas. Has mostrado 2 casos de forma sublime, muy buena narrativa. Muchas Yo gracias. creo que la gente en su casa estará sintiendo el terror y también el dolor de estas familias. Y por ello, por hacer que estos casos no caigan en el olvido, te doy las gracias por haber estado aquí y haberlos contado. No, hombre, al contrario, yo encantado, un honor de estar aquí contigo. ¿Qué fuera a pensar yo que algún día iba a grabar contigo? Bueno. Yo te veía en YouTube y veo tus videos, porque te repito, soy muy fan del fenómeno OVNI. Y mira, la vida nos trajo hasta acá. Bueno, yo he aprendido mucho de ti. Hiciste una Muchas conferencia gracias. En Durango realmente buena. Muchas gracias. Recordándome muchos casos como Phil Schneider, del que trataste, ya te lo dije. Y bueno, yo también he aprendido mucho y he conocido a un amigo en tierras mexicanas. Aquí tendrás siempre un amigo. Recuérdanos tus métodos de contacto. Sí, me encuentran, si gustan seguirme en mi Instagram personal, @fermex22. Pero si me quieren seguir y ver todos estos casos tan interesantes y todo lo que tenemos, en YouTube nos encuentran como Criminalmente, en Instagram podcast.criminalmente, en Facebook .podcastcriminalmente. Muy bien, pues con esto dicho, amigos, aquí nos despedimos. Espero que os haya gustado estas temáticas. Las podemos traer más al canal si es lo que queréis. Y como siempre digo, os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.